Asterisco asterisco tutulo asterisco asterisco bomba. Hande Eru Parrafoel, Kerem Bürsin, nueva etapa inesperada en series turcas. Lo que viene lo cambiaru todo. Asterisco asterisco guión asterisco asterisco. Hola, hola, amantes de las telenovelas turcas, bienvenidos un día más a nuestro canal. Estoy súper emocionada de estar aquí con ustedes para hablar de algo que su copyright que les va a encantar. Hoy vamos a sumergirnos de lleno en el fascinante mundo de las series turcas, pero no de cualquier manera. Vamos a hablar de esos momentos bisagra, esas decisiones cruciales que toman las estrellas que adoramos, esos cambios inesperados que sacuden los guiones y nos dejan con la boca abierta. Amigas y amigos, vamos a explorar las nuevas etapas, los proyectos sorpresivos y, por supuesto, las noticias que involucran a dos nombres que siempre en boca de todos, Hande Eru Parrafoel y Kerem Bürsin. Antes de que nos metamos de lleno en el chisme jugoso y las predicciones muy locas, quiero pedirles un favor. Si son tan fans de las series turcas como yo, si les encanta descubrir nuevos dramas, comedias románticas y thrillers que los mantengan al borde del asiento, no olviden suscribirse a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones. Serán los primeros en enterarse de todas las novedades, análisis y teorías que compartimos por aquí. Y ahora manos a la obra. El mundo de las series turcas estuvo en constante evolución superíndice 3N. Constantemente vemos actores y actrices que despuntan, series que rompen RU copyright codes y tramas que nos atrapan de principio a fin. Pero como en cualquier industria, las decisiones stratu copyright son clave. Los actores buscan diversificarse, los productores buscan innovar y nosotros, los espectadores, buscamos nuevas historias que nos emocionen. Y precisamente por eso vamos a analizar algunas situaciones que considero que marcan un antes y un después copyright en las carreras de algunas estrellas, y que podrán redefinir el panorama de las series turcas en los superíndice 3 aún más menos os. Empecemos inevitablemente con Hande Eru Parrafoel y Kerem Bürsin. Su copyright que muchos de ustedes, al igual que yo, quedaron completamente enamorados de su química en Senu con diéresis al cap. La serie fue un fenómeno superíndice 3 meno mundial, catapultándolos a la fama internacional. Fue una comedia romántica que mezclaba elementos clásicos del geu copyright nero con un toque moderno y una ambientación superíndice 3N preciosa. La historia de Eda, una joven florista que sueu más menos a con estudiar en Italia, y Serkan, un arquitecto rico y fruo que le ofrece una beca a cambio de fingir ser su prometida, nos engancha superíndice 3 a todos. Lo interesante de Senu con diéresis al cap es que no solo era una historia de amor. También copyright N exploraba temas como la ambición superíndice 3N, la amistad, la familia y la importancia de perseguir tus sueños más menos os. Además de ese, la serie contaba con un elenco secundario de personajes más menos hables que aportaban humor y drama a partes iguales. Recordemos a Aydan Bolat, la madre de Serkan, interpretada magistralmente por Neslihan Yeldan, quien con sus fobias y excentricidades le daba un toque hilarante a la serie. O Engin Sezgin, el mejor amigo de Serkan encarnado por Anil Ilter, siempre dispuesto a aconsejar y apoyar a su amigo. Sin olvidarnos de Piril Baytekin, la socia de Serkan, interpretada por Başak Umulcineliolu, una mujer inteligente y ambiciosa que a menudo chocaba con Eda. Y por supuesto las amigas de Eda, Fifi, Melo y Ceren, interpretadas respectivamente por Sitare Akbas, Elcina Fakan y Melissa Dongel, quienes la apoyaban incondicionalmente y le daban ese toque de frescura y juventud a la serie. Pero ese ayu de la trama, lo que realmente conectó superíndice 3 al público con la serie fue la innegable química entre Hande y Kerem. Su relación superíndice 3N en la vida real solo alimentó superíndice 3 a un la pasión superíndice 3N de los fans por la pareja. Los fanáticos crearon incluso un nombre para la pareja, Anker, y seguían cada uno de sus movimientos, desde sus apariciones públicas hasta sus publicaciones en redes sociales. La química entre Hande y Kerem era tan evidente que muchos pensaban que su relación superíndice 3N en la vida real era aún más intensa que la que tenían sus personajes en la serie. Sin embargo, después copyright del final de Senu con diéresis al cap, ambos actores tomaron caminos separados, al menos en lo que respecta a proyectos profesionales. Y aquí es donde empieza nuestra discusión superíndice 3N sobre nuevas etapas. Hande Eru Parrafoel, por ejemplo, ha demostrado una ambición superíndice 3N increíble por explorar diferentes facetas de su talento. La vimos en la serie Bambai Kabiri,
un thriller psicolu superíndice 3 gico que nada tiene que ver con las comedias románticas que la hicieron famosa. En esta serie, Ande interpreta a una fiscal llamada Leila, que se ve envuelta en un caso de asesinato muy complejo, donde nada es lo que parece. La serie explora temas como la doble personalidad, la corrupción superíndice 3N y los secretos familiares. Este cambio de rumbo es significativo porque demuestra que Ande no se conforma con ser la chica de la comedia romántica. Quiere que la tomen en serio como actriz y estuvo dispuesta a asumir riesgos para demostrarlo. Y este riesgo precisamente es lo que la define en esta nueva etapa. Es un riesgo calculado por supuesto, pero un riesgo al fin y al cabo. Para preparar este papel, Ande tuvo que sumergirse en el mundo de la abogacua, investigar casos reales y aprender el lenguaje jurídico. También Copyright N tuvo que trabajar en la construcción superíndice 3N de su personaje, Leila, una mujer fuerte e independiente que lucha contra sus propios demonios. La serie, aunque distinta a lo que Ande ha hecho antes, le permitió superíndice 3 mostrar una faceta madura y compleja de su talento actoral. Ademún S. Bambai Kabiri aborda temas sociales relevantes, como la violencia de Geo Copyright Nero y la corrupción superíndice 3N en el sistema judicial, lo que le da a la serie un valor aún más menos adido. Mientras tanto, Kerem Bürsin también Copyright N ha estado explorando nuevos caminos. Lo vimos en Eflatun, una película dramática donde interpreta a un hombre ciego. Un papel desafiante que le permite mostrar una faceta introspectiva y emocional. Ademún S. Kerem ha estado muy involucrado en la producción superíndice 3N de sus propios proyectos, demostrando que también Copyright N tiene ambiciones de True S de las CU Maras. Esta faceta como productor es muy interesante porque le permite tener un mayor control sobre las historias que cuenta y los mensajes que transmite. Y eso, a su vez, le da una mayor libertad creativa y le permite explorar temas que le son personalmente importantes. Kerem Ademún S. ha estado trabajando en producciones internacionales, abrió Copyright 2 camino en el mercado global. Esto es un paso muy importante en su carrera porque le permite llegar a un público mundial amplio y trabajar con profesionales de diferentes partes del mundo. Su participación superíndice 3N en proyectos internacionales le ha permitido aprender sobre diferentes culturas y formas de trabajar, lo que enriquece a UNMUD-S su carrera. Ademún S. Kerem se ha convertido en un embajador de la cultura turca en el extranjero, promoviendo la industria del entretenimiento de su país y abriendo puertas para otros actores y productores turcos. Para Eflatun, Kerem se prepara superíndice 3 concienzudamente, trabajando con personas invidentes para entender su realidad y poder interpretarla de la manera fiel posible. Este compromiso con su trabajo demuestra su profesionalismo y su deseo de ofrecer interpretaciones autocopyrighticas y conmovedoras. Pero volviendo al tema central de este vídeo, ¿qué copyright significa todo esto para el futuro? ¿Veremos a Ande y Kerem juntos de nuevo en la pantalla? La verdad es que nadie lo sabe con certeza. Pero lo que es cierto es que ambos estuvieron en un momento crucial de sus carreras, tomando decisiones que podrán definir su futuro como actores y como productores. Y esta incertidumbre precisamente es lo que hace que todo sea tan emocionante. Los rumores sobre un posible reencuentro entre Ande y Kerem en un nuevo proyecto siempre estuvieron presentes, alimentando la esperanza de los fans. Sin embargo, ambos actores se han mantenido copyrighticos al respecto, dejando que su trabajo hable por sí mismo. Si bien un reencuentro será un gran acontecimiento para la industria de las series turcas, también Copyright N es importante reconocer el talento individual de cada uno y celebrar sus logros por separado. Lo que podemos asegurar es que ambos seguirán sorprendió Copyright Donos con sus proyectos y su pasión superíndice 3N por la actuación superíndice 3N. Pero no todo se centra en Ande y Kerem, aunque admito que son un tema recurrente. Hay otros actores y actrices que estuvieron marcando tendencia y tomando decisiones importantes en sus carreras. Por ejemplo, Burak Uzuparrafoybit, famoso por su papel en Kara Sevda, una de las series turcas más exitosas de todos los tiempos, ha apostado por un Geo Copyright Nero completamente diferente, las series Istu superíndice 3 ricas. Lo vimos protagonizar Kuruluay Osman, una serie con diéresis copyright pica que narra la historia de Osman N.I., el fundador del Imperio Otomano. Este cambio de rumbo es interesante porque demuestra que Burak no se limita a ser el Galut N de telenovela. Quiere demostrar que también Copyright N puede interpretar papeles complejos y exigentes. Y la verdad es que lo ha logrado con creces.
Kuruluay Osman ha sido un con diéresis copyright cito rotundo en Turkuay y en muchos otros pauses, consolidando a Burak como uno de los actores Mood S importantes del paus. La serie A de Mood S es un claro ejemplo de la creciente popularidad de las series Istu Superíndice 3 ricas turcas, que ofrecen una visión superíndice 3N diferente y a menudo idealizada de la historia otomana. Para este papel, Burak tuvo que someterse a un intenso entrenamiento físico y aprender a montar a caballo y a luchar con espadas. Su dedicación superíndice 3N al personaje es evidente en cada escena, transmitiendo la fuerza y el carisma de Osmu N.I. Ademud S, la serie ha generado un gran interu copyright S por la historia otomana, atrayendo a un público de todas las edades. El U con diéresis copyright cito de Kuruluay Osman ha demostrado que las series Istu superíndice 3 ricas turcas tienen un gran potencial para conectar con el público internacional. Otro ejemplo de cambio significativo es el de Demet Özdemir. Después copyright S de triunfar en comedias románticas como Erkenci Quay, Demet ha decidido explorar geu copyright neros mu S dramáticos. La vimos en Doyduyun Kaderindir, una serie dramática que aborda temas como la adopción superíndice 3N, la pobreza y la desigualdad social. En esta serie, Demet interpreta a Zeynep, una joven que es adoptada por una familia rica y que debe enfrentarse a los prejuicios y a las dificultades de integrarse en un mundo que no es el suyo. Este papel le permitió superíndice 3 demostrar su versatilidad como actriz y alejarse de la imagen de chica divertida, que tenúa en las comedias románticas. La serie fue un U con diéresis copyright cito de crítica y público, y consolidó superíndice 3 a Demet como una de las actrices Mood S respetadas de Turquía. Para preparar este papel, Demet visitó superíndice 3 barrios marginales y se reunió superíndice 3 con personas que habían vivido experiencias similares a las de su personaje. Su compromiso con la serie es evidente en su interpretación superíndice 3N, transmitiendo la vulnerabilidad y la fortaleza de Zeynep. Ademún S. Doyduyun Kaderindir generó superíndice 3 un debate social sobre la adopción superíndice 3N y la desigualdad, contribuyendo a crear conciencia sobre estos temas. La serie también copyright en exploru superíndice 3 la importancia de las raíces y la identidad, mostrando CEU superíndice 3 mo el pasado puede influir en el presente y el futuro de una persona. Otro nombre que debemos mencionar es el de Can Yaman. Si bien sigue apostando por las comedias románticas, ha decidido expandir su carrera a nivel internacional. Lo vimos protagonizar la serie italiana Viola come il mare, donde interpreta a un policua turco que trabaja en Italia. Esta experiencia le ha permitido aprender un nuevo idioma, trabajar con profesionales de otros países y llegar a un público Mood S amplio. Can Yaman es un ejemplo de actor que no se conforma con el U con diéresis copyright, cito en su país de origen y que busca constantemente nuevos desafíos y oportunidades. Y su apuesta por el mercado internacional parece estar dando sus frutos. Su participación superíndice 3N en Viola come il mare le ha permitido ganar reconocimiento en Italia y en otros países europeos. Además de ese, Can Yaman ha aprovechado su fama para promover causas sociales, como la lucha contra la violencia de geu copyright nero. Su compromiso con la sociedad lo convierte en un modelo a seguir para muchos Ju superíndice 3 benes. La decisión superíndice 3N de Can Yaman de trabajar en Italia fue un paso audaz, pero le ha abierto las puertas a nuevas oportunidades y le ha permitido mostrar su talento en un contexto internacional. Estos son solo algunos ejemplos de las nuevas etapas que estamos viendo en las series turcas. Actores y actrices que se reinventan, que asumen riesgos, que exploran nuevos geu copyright neros y que buscan expandir sus horizontes. Y todo esto sin duda, tiene un impacto en el panorama de las series turcas, que se vuelve cada vez Mood S diverso, innovador y emocionante. Estas nuevas etapas también copyright N reflejan un cambio en las preferencias del público, que busca historias Mood S complejas y personajes Mood S realistas. Las series turcas ya no se limitan a las comedias románticas y los dramas familiares, sino que exploran temas sociales, políticos y psicológicos superíndice 3 Esta diversificación superíndice 3N de los contenidos ha contribuido a aumentar la popularidad de las series turcas en todo el mundo. Pero Mood S ayuda de las decisiones individuales de los actores, también copyright N es importante destacar algunas tendencias que N marcando el rumbo de las series turcas en los últimos aún más menos os. Una de ellas es la creciente popularidad de las series cortas, que se emiten en plataformas de streaming como Netflix, Amazon Prime Video y Disney.
Estas series suelen tener entre 6 y 10 episodios y se caracterizan por tener un ritmo muy S con diéresis Hill y una narrativa muy S arriesgada que las series tradicionales. Algunos ejemplos de series cortas turcas que han tenido mucho con diéresis copyright cito son Etos, The Club y Fatma. Estas series cortas han logrado atraer a un público muy S joven y urbano, que busca contenidos innovadores y de alta calidad. Además, las plataformas de streaming han permitido que las series turcas lleguen a un público global, superando las barreras lingüísticas y culturales. El U con diéresis copyright cito de las series cortas ha impulsado a las productoras turcas a invertir en nuevos formatos y a experimentar con diferentes GEU copyright neros. Otra tendencia importante es la coproducción superíndice 3N internacional. Cada vez más productoras turcas están colaborando con productoras de otros países para crear series que puedan llegar a un público global. Esto permite que las series turcas tengan una mayor calidad de producción superíndice 3N, un reparto muy diverso y una distribución superíndice 3N muy amplia. Un ejemplo de coproducción superíndice 3N internacional es la serie Rise of Empires, Atemen, una docuserie Istu superíndice 3 rica coproducida por Turquía y Estados Unidos que se emite en Netflix. Estas coproducciones internacionales han permitido que las series turcas se beneficien de la experiencia y los recursos de otros países. Además, la colaboración superíndice 3N con productoras extranjeras ha contribuido a mejorar la calidad de la producción superíndice 3N y a crear historias muy universales. Las coproducciones internacionales son una tendencia en alza en la industria del entretenimiento turco, y se espera que sigan creciendo en los superíndice 3 aún más menos os. Y por supuesto, no podemos olvidar el impacto de las redes sociales en el U con diéresis copyright cito de las series turcas. Las redes sociales se han convertido en una herramienta fundamental para promocionar las series, interactuar con los fans y generar debate sobre las tramas y los personajes. Los actores y actrices turcos tienen millones de seguidores en redes sociales como Instagram y Twitter, y utilizan estas plataformas para compartir fotos, vídeos y mensajes con sus fans. Además, las redes sociales son un espacio donde los fans pueden expresar sus opiniones sobre las series, crear comunidades y compartir su pasión superíndice 3N por las telenovelas turcas. Las redes sociales han transformado la forma en que los fans interactúan con las series turcas, permitió copyright dándoles sentirse muy cerca de sus actores favoritos y participar activamente en la vida de las series. Además, las redes sociales son un canal importante para recibir comentarios y sugerencias de los fans, lo que ayuda a las productoras a mejorar la calidad de sus contenidos. El poder de las redes sociales en el U con diéresis copyright cito de las series turcas es innegable, y se espera que sigan jugando un papel fundamental en el futuro de la industria. En definitiva, el mundo de las series turcas está en constante cambio y evolución superíndice 3N. Y estas nuevas etapas, estas decisiones copyrighticas y estas tendencias emergentes son las que están dando forma al futuro de las telenovelas turcas. El futuro de las series turcas parece prometedor con una industria en constante crecimiento y una gran variedad de contenidos para todos los gustos. Las series turcas han logrado conquistar al público internacional gracias a sus historias emocionantes, sus personajes carismáticos y su alta calidad de producción superíndice 3N. Se espera que las series turcas sigan sorprendiendo copyright donos con nuevas historias y nuevos talentos en los superíndice 3 aún más menos os. Y bien, llegamos al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado tanto como yo explorando estas nuevas etapas en el mundo de las series turcas. Hemos visto CU superíndice 3 Moan de Eru Parrafoel y Kerem Bürsin, así como otros actores y actrices, están tomando decisiones audaces que podrán redefinir sus carreras y el panorama de las telenovelas turcas. Ahora, me gustaría saber su opinión superíndice 3N. ¿Qué copyright piensan de estas nuevas etapas? ¿Están de acuerdo con las decisiones que están tomando los actores? ¿Qué copyright series turcas les han sorprendido en los últimos aún más menos os? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leerlos y saber qué copyright piensan. Y por último pero no menos importante, si les gustó superíndice 3 este vídeo, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y suscribirse a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros contenidos sobre series turcas. Nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Un abrazo enorme.